Sí. No tiene mucho misterio. Incluso con vídeos, pero entonces tardamos un montón. Esperaron a que los barcos salieran. Tú te vas a entrar aquí y Por un accidente. tú. No, No sé, uno. yo me quedo aquí ahora, luego te diré. Yo me quedo aquí en primera fila. Tiene narrado. Soy por los micrófonos, Mucho peso. que se hay que estar ahí. Seguir silenciando los móviles, por favor. Empezamos con el mío. Está bien. Bueno, pero también es la zona y el despacho Buenas tardes a todos, bienvenidos a las salas culturales de los viernes de la Falange. Hoy tenemos un conferenciante, pues podría decir como todos, pero lo que pasa es que por su trascendencia y su relación con la historia, pues un poco más significativo. Un nombre seguro que os suena, Isaac Peral. Bueno, Javier San Mateo y Isaac Peral. Nos va a venir a un poco a hablar de las intrigas e incluso las traiciones que tuvo tu bisabuelo, que es bisabuelo del inventor del submarino. Bisnieto. Sí, pero le matan bien el humano. Y una serie de maniobras que quieren atribuir el invento a los británicos, como siempre, y ahí hay una serie de intrigas y una serie de conjuras que no la va a sacar a relucir ahora. Y bueno, poco más puedo decir porque creo que el personaje, ya se ha dicho, por el peso de tradición histórica de la familia, es más que suficiente para, con lo que os digo, que he presentado. Muchísimas gracias por su presencia y también os digo que el viernes que viene tenemos una conferencia aquí también de Manuel Galeana, relacionado con el mundo árabe. Pues, Javier, te escuchamos con gusto. Entonces me siento allí para... Sí, si lo tienes que dar en eso, pues donde quieras. Para el... Sí, la máquina. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido a esta conferencia, que espero que sea de su interés y de su agrado, o de vuestro interés y vuestro agrado. Yo voy a comentar un poco la historia, lo más breve que pueda, porque evidentemente esto da para mucho. Hacer una síntesis de quién era Isaac Peral, qué es lo que hizo y cómo se frustró la conferencia la titulada La ocasión traicionada, que fue la gran ocasión que tuvo España de evitar el desastre del 98 con sus nefastas consecuencias que todavía hoy yo creo que soportamos, ¿no? Entonces, aquí, Isaac Peral, como veis, Isaac Peral era un marino español nacido en Cartagena en 1851, hijo de marino y nieto de marino, con la característica un poco diferente del resto de sus compañeros de armas, que sus antepasados no eran oficiales del cuerpo general, porque previamente a 1852, para ser miembro del cuerpo general de la Armada, que era el cuerpo que está destinado a dirigir los barcos de guerra, había que ser noble, era como
y su abuelo no eran nobles, fueron de cuerpos subalternos. El padre llegó a capitán por méritos en guerra, incluso murió en la guerra de Cuba, y el abuelo empezó con las famosas guerras napoleónicas. Luego le tocó combatir contra Bolívar y contra los separatistas o independentistas, lo que queramos llamar, de los virreinatos americanos, y terminó su vida militar precisamente con el golpe contra Espartero. Me refiero al abuelo de Isaac Peral. Isaac Peral entra en la Armada porque ya en la época que puede entrar se permite que personas que no tengan antecedentes aristocráticos puedan entrar dentro de la Marina. Entra con 14 años en la Escuela Naval, y prácticamente desde los 14 años hasta los 39, hasta los 35-36, está embarcado y prácticamente en lo que es actividad puramente de un hombre de acción. Es decir, él se pasa la vida embarcado, circunnavega prácticamente todos los mares del mundo, circunnavega el Mediterráneo, circunnavega el Atlántico, atraviesa varias veces el Atlántico en dirección a Cuba, que todavía es española, está destinado también en Filipinas, interviene en la guerra de Cuba, donde es condecorado, como veis ahí, con la Cruz del Mérito Naval, por una acción de guerra, una acción de combate en tierra, porque tuvo que desembarcar con el trozo de fuerza que se llamaba entonces para ayudar a las tropas del ejército de tierra contra los insurrectos. Y también interviene en la Segunda Guerra Carlista, pero en esa época él compatibiliza lo que es la acción pura y dura de un hombre de acción entregado a su patria con la investigación, porque en esa época la Armada necesita, aparte de hombres que entren en acción y en combate, necesita un cuerpo de científicos y de técnicos que les permita a la Armada mantenerse en un nivel óptimo en cuanto al desarrollo de sus buques de guerra, en cuanto a su desarrollo naval, etc., ¿no? Entonces él, cuando tiene ya un poco más de experiencia y de vida a cuestas, de vida embarcada a cuestas, solicita hacer lo que se llama entonces el curso de ampliación de estudios, una especie de lo que llamaríamos hoy un posgrado, entre comillas, que le permite incrementar su nivel de conocimientos en el campo de la física, de la matemática, de la química y todo lo que son los campos experimentales, geografía, hidrografía, oceanografía, etc. Consigue en 2 años termina esa formación, y resulta tan brillante su acción en los estudios que el director del Observatorio Astronómico de Cádiz, que a su vez era el director de la Escuela de Ampliación de Estudios, se fija en él y en muy poco tiempo solicitará que entre como profesor en la escuela. Bien, entonces, en 1882 ya es requerido como profesor en la Escuela de Ampliación de Estudios y empieza una labor docente, pero siempre también una labor de investigación y de trabajo orientada fundamentalmente a lo que para él es más sagrado, que eso lo dice muchas veces en los escritos que nos han llegado hasta nosotros. Lo más sagrado para él es la patria. Entonces, hasta el punto de que él dice que un hombre, en este caso él, por la patria tiene que estar dispuesto a sacrificarlo todo, sacrificar su vida, sacrificar su bienestar, e incluso, lo llega a decir, el bienestar de la familia, que en su caso, por desgracia, pues fue premonitorio. Entonces, en 1884 él ya tiene más o menos estudiado y perfeccionado esto que vemos aquí, que es el futuro submarino. Pero, como la situación de España es la que es, que estamos hablando del pleno régimen de la Restauración, y estamos hablando de una España muy liberal y muy centrada en el tema de los negocios y muy centrada en un sistema político enormemente corrupto, la mujer de Isaac Peral, con buen criterio, en el sentido de que tienen las mujeres que son más prácticas que los hombres en ese aspecto, le pidió que esto lo dejara en el armario, en el cajón, porque tenía la premonición de que esto podría ser negativo para su vida y para la familia. Pero en 1885
se produce lo que conocemos como la crisis de las Carolinas. España mantenía en aquella época, a pesar de todos los problemas que tenía a nivel de gestión política más que otra cosa, mantenía las últimas posesiones del Pacífico, que fundamentalmente eran las Filipinas, las Carolinas y la isla de Guam, que casi todas ellas pasaron luego a control norteamericano, salvo las Carolinas que fueron cedidas a Alemania, y Cuba. Pero tenemos que tener en cuenta que Cuba en aquel momento era, porque la gente piensa que cuando afrontamos la guerra con Estados Unidos, piensa que España era un país realmente pobre. Sin embargo, Cuba era, si hubiéramos sido capaces en aquel momento de aislar Cuba, que no dejaba de ser una provincia española, en renta per cápita era la sexta, entre comillas, zona más rica del mundo. Era mucho más rico Cuba que muchos de los estados que componían los estados de la Unión. Entonces, evidentemente, lo que tenía España era un problema de gestión política grave. Entonces, en 1885, que está el Segundo Reich formándose, Bismarck, que es un político bastante prudente, inteligente y, dentro de lo que cabe, bastante bueno para su país, decide incrementar, decide expandirse fuera del territorio continental europeo. Y él piensa que lo más fácil para él es conquistar una parte del territorio español, porque piensa que evidentemente el territorio español está deficientemente defendido, como por otra parte era cierto. Entonces manda unos barcos a las Carolinas, concretamente manda 2 barcos de guerra, y decide tomar posesión de las Carolinas para el imperio alemán. Se produce una gran crisis en España y ahí en ese momento el gobierno reacciona relativamente bien, reacciona con rapidez, manda 2 buques de guerra a la zona de conflicto que llegan a tiempo para mantener el pabellón. Y se produce una situación de impasse. Está a punto de declararse una guerra entre Alemania y España. El almirante Antequera, que había sido ministro de Marina, coge la escuadra de instrucción y se marcha a Mallorca, pensando que los alemanes pueden invadir las Baleares, con lo cual estamos hablando de una situación compleja. Y Cánovas, que entonces es presidente del gobierno, acude a la intermediación del Papa y el Papa consigue que haya un acuerdo. Durante unos meses hay una grave tensión prebélica, pero el Papa pone de acuerdo a Bismarck con Cánovas, llegándose al siguiente acuerdo, es decir, España mantiene la soberanía sobre las Carolinas, pero permite el comercio a los alemanes y la instalación de industria pesquera. Pero en ese momento, Peral considera, y bueno, Bisabuelo considera que en ese momento él no puede dejar de transmitir no puede hacerse el loco, y piensa que si él tiene una capacidad para otorgar a su país una herramienta para la defensa, pues no puede mantenerla en un cajón. Y entonces se pone en contacto con sus superiores, que son el director de la Escuela de Ampliación de Estudios y el director del Observatorio Astronómico, y les dice que él está en condiciones de construir un submarino que puede ser una arma de guerra disuasoria y que puede permitir a España mantener la integridad del territorio, la integridad de sus territorios, tanto continentales como ultramarinos, porque es un arma que puede evitar que las escuadras ataquen a los puertos, a las costas del territorio. Evidentemente esto en aquella época parecía, y se podía entender como una utopía, y estas personas que eran gente, tanto el director de la Escuela de Ampliación de Estudios como el director del Observatorio Astronómico, que se habían separado hacía relativamente poco tiempo, pero mantenían una unión de gestión, y son gente que tiene un nivel científico y técnico importante, le obligan a hacer una presentación, una especie de examen, una prueba contradictoria en la cual él exponga delante de un tribunal interno formado por gente científicamente avanzada y con sólida formación, y defienda su invento, evidentemente antes de tomar una acción más determinante. Cuando ellos se convencen de que aquello es viable, se lo comunican al ministro correspondiente de Marina, que en ese momento es el almirante Pezuela. El almirante Pezuela lo coge con bastante interés y pone todos los medios para que el procedimiento siga adelante. Pero estamos hablando ya de septiembre de 1885 y poco tiempo después muere Alfonso XII. Y en aquella época
no sé, me imagino que si no lo sabéis os lo refresco, o si no lo recordáis os lo refresco. El sistema de la restauración se había orientado a un régimen liberal que se sostenía por dos partidos. Un partido que podemos llamar de centro-izquierda, que se llamaba Partido Liberal Fusionista, que lo presidía Sagasta, lo dirigía Sagasta, y un partido llamado Liberal Conservador, que era el que dirigía Cánovas. La manera de sostener este régimen y de mantener el trono era lo que llamaban la alternancia política. Entonces, una vez se gobernaban los liberales y otra vez se gobernaban los liberales conservadores. Pero se hacía siempre con un pacto no se hacía mediante el proceso actual de elecciones, sino que se hacía mediante un pacto por lo cual un gobierno entraba, dejaba el otro lo dejaba entrar, y lo que hacían era un paripé electoral, pero ya estaba previamente acordado el cambio de gobierno. Se cambiaba el gobierno, luego cambiaba el Parlamento. Ahora es al revés, ahora cambia el Parlamento y cambia el gobierno. Entonces, a la muerte del rey, parece que lo más oportuno en ese momento, dentro de lo que son los pactos de la restauración, es el cambio de gobierno. Y entonces, con el cambio de gobierno, el almirante que había apoyado a Peral, que llevaba muy poco tiempo, estamos hablando de septiembre, y Alfonso XII, muere en diciembre, pues da muy poco tiempo a que el proceso madure. Cambia de gobierno y aparece. Estos son planos un poco para luego explicaré un poco lo que es. Cambia el gobierno y entonces entran los liberales fusionistas y entra un ministro que es Beranger. Luego explicaré un poco más en detalle de quién era este personaje. Y entonces todo el proceso se frena. Beranger, que en ese momento había optado por ser la cabeza de la masonería española, era evidentemente un hombre, era masón. Beranger era masón. Beranger había estado en la época de Isabel II destinado durante más de 10 años en Londres como agregado naval y como responsable de la oficina de la Marina en Londres. Y ahí se había afiliado a la masonería y de hecho es uno de los principales responsables, coordinador de lo que es el golpe de Estado que destrona a Isabel II, que conocemos todos por la historiografía como la Revolución Gloriosa. Pero realmente fue un golpe de Estado, puro y duro. Es la primera vez que la Marina se une a un golpe de Estado y él desde Londres, apoyado por la masonería y controlando la masonería, coordina todas las fuerzas, coordina a Prim, que está desterrado, coordina a Dulce, que también está desterrado o deportado en Canarias, y coordina lo que es los miembros de la conspiración dentro de España, o dentro de la península, mejor dicho, de Canarias y del extranjero. Y se produce el golpe llamado de la Revolución, el golpe que destrona a Isabel II. Este hombre, Beranger, había intentado incluso hacerse gran maestre del Grande Oriente Español cuando Sagasta se ve obligado a dejar el puesto, precisamente cuando se produce la restauración. Cuando se produce la restauración, Sagasta, que es el gran maestre del Grande Oriente Español, por un motivo, vamos a decir, de imagen, de estética, política, por así decirlo, renuncia a la masonería. Evidentemente, al restaurarse la monarquía, el monarca español, en este caso Alfonso XII, sigue manteniendo a nivel oficial el título de Majestad Católica. Le resulta un poco extraño que su presidente del gobierno, o uno de sus presidentes del gobierno, figure como masón, cuando todo el mundo sabe que en ese momento la masonería está perfectamente controlada e incardinada con los ingleses, sobre todo con la Iglesia Anglicana, porque la masonería, conviene recordar, nace dentro del seno de la Iglesia Anglicana. Bueno, aquí os voy a enseñar algunos planos del submarino, tal y como él lo concibió, para que veamos un poco la magnitud de la obra y lo que supuso en esa época. Este proyecto es de 1884, como he dicho antes, lo oficializa en 1885 y se empieza a construir después de una batalla que luego contaré con un poco más de detalle a partir de 1867. Luego se producen las pruebas entre 1888, 89 y 90. Pero para que veáis la magnitud que tenía esta obra en el momento, este buque se movía con dos motores eléctricos, que son de estos dos que están aquí, son planos originales que se conservan. Dos motores eléctricos de 30 y 30 caballos. Es decir, el buque
se movía con una potencia de 60 caballos eléctricos, 60 caballos de fuerza. Esto estamos hablando de 1885. En 1886, Benz y Daimler patentan el automóvil y es el primer motor de explosión que se produce, el primer sistema que utiliza un motor de explosión para la tracción, y tiene una potencia de un caballo uno y un caballo y medio el otro, mientras que esto tiene una potencia de 60 caballos. Es un poco para que nos situemos donde estamos a nivel tecnológico. Estos son los planos de los motores. Estos son planos de lo que son la bomba de agua. O sea que él tenía perfectamente estudiado y perfectamente calculado cómo tenía que funcionar el tema. Y llegaba hasta tal detalle el tema, que como veis aquí, había previsto, luego los submarinos modernos no lo han tenido hasta mucho tiempo después, pero ya tenía previsto para las navegaciones de larga duración un retrete, que por cierto, el sistema de funcionamiento de este retrete es el mismo que tenían los submarinos de la clase 60, que han estado navegando hasta hace 20 años. Y esto es de 1884-85, ¿no? Pero ¿qué ocurre en ese momento? Aquí tenemos el buque ya en 1889 saliendo del dique, haciendo las pruebas, digamos, más que de mar abierto, de puerto, ¿no? Y tenemos la botadura, que fue el 12 de septiembre de 1888. El 8 de septiembre de 1888. La botadura del submarino. Entonces, volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes. Cambia el gobierno, viene Beranger. Beranger es masón. Beranger tiene una gran vinculación con la masonería británica, también con la masonería francesa, porque el gran ambiente español es de disciplina francesa, porque los ingleses no permitían en aquella época a la masonería española pertenecer a la masonería británica, porque consideraban que estaba muy por debajo de los méritos que tenía que tener la masonería como tal. Y entonces este hombre, evidentemente, una vez que llega a hacerse cargo del ministerio, aparca completamente el proyecto del submarino. Tiene que movilizarse todo lo que es la marina por dentro. La marina, estamos hablando de que es un cuerpo donde hay muchos oficiales y evidentemente la mayor parte de los oficiales de la Armada y sobre todo los oficiales científicos no estaban en absoluto de acuerdo con la decisión que había tomado el ministro. Y entonces presionaban todo lo que podían al ministerio e incluso también sabemos que hubo gestiones con la propia reina para que Beranger desbloqueara el procedimiento. Lo que pasa es que esto tardó bastantes meses en producirse. De hecho, hasta que él no salió prácticamente del gobierno, no se pudo desbloquear. De hecho, hay que decir claramente, la verdad, que todo esto se va adelante porque la reina María Cristina de Habsburgo, que era la reina viuda, la reina regente, la reina viuda, tuvo conocimiento a través de algunos amigos de Isaac Peral que tenían relación con ella, que eran gente de la Armada, tuvo conocimiento del submarino y lo apoyó decididamente, porque si no, no hubiéramos llegado a este extremo, es decir, se hubiera quedado más que los planos. Aquí tenemos pruebas de mar. Hay pocas fotos del submarino navegando porque era secreto militar, entonces evidentemente no se hicieron muchas fotos del submarino. Y entonces, durante todo este proceso, que hay una fuerte influencia e interferencia de los servicios de inteligencia externos, fundamentalmente de dos, que son el británico y el americano, y luego colateralmente, aunque con menor repercusión, el servicio secreto alemán. Bien, como hemos visto, Beranger está en el ministerio, ocupa el ministerio en diciembre de 1885 y abandona el gobierno en septiembre de 1886. ¿Por qué abandona el gobierno en 1886? Porque se produce un alzamiento republicano, el alzamiento del general Villacampa, y él, que en ese momento tiene ya la intención de cambiar de partido político, el propio Beranger, se enfrenta a Sagasta porque Sagasta decide no aplicar la máxima pena a Villacampa. Teóricamente, dentro de lo que era la disciplina militar de la época, el general Villacampa, que se había alzado contra el poder, pues se podía incluso aplicar la pena capital o por lo menos una pena de prisión mayor, de cadena perpetua. Entonces, lo que hizo Sagasta fue, en primer momento, detenerlo y procesarlo,
pero luego lo indultó. Y con el indulto hubo varios ministros del gobierno que se pusieron en contra de Sagasta porque en ese momento, pues muchos de ellos, concretamente en el caso de Berenguer, tenía intención de saltar al partido contrario. Entonces esto le permitía tener una nueva imagen de este Berenguer, que era un hombre que había sido siempre un hombre de izquierdas y un hombre situado en la izquierda del Partido Liberal, incluso había estado colaborando como ministro con la República y con Amadeo de Saboya. Pues este gesto político de enfrentarse a Sagasta pidiendo la pena capital para un general republicano le permitió luego cambiar de bando e irse a las filas de Cánovas. Eso es lo que permite estos cambalaches, estas cuestiones políticas, es lo que va haciendo que el submarino se frene, avance, pues según el cambio político va más deprisa o va más despacio. Una vez que Berenguer sale del gobierno, ya la cosa se acelera. A Peral le permiten terminar de construir el submarino, marcha a Inglaterra y marcha a Inglaterra, a Alemania, a Francia y a Bélgica a comprar material para luego montarlo aquí y como hemos visto en septiembre del 88 lo vota y a partir de enero del 89 empiezan de las pruebas, que son pruebas con un plan metódico, que son pruebas estáticas, luego pruebas de navegación, pruebas de lanzamiento de torpedos, etc. Cuando marcha a Inglaterra, dentro de lo que utiliza como centro de operaciones lo que se llama la Comisión de la Marina tenía en ese momento una comisión en Berlín, otra en París, otra en Londres y otra en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los países que estaban más desarrollados tecnológicamente, sobre todo en el tema de la Marina, y estas comisiones teóricamente estaban preparando un poco información para suministrar al Ministerio de Marina español información de las evoluciones y los desarrollos de las marinas extranjeras, sobre todo a nivel técnico y a nivel tecnológico, para que la Marina española no perdiera el tren. Entonces, cuando él tiene que comprar una serie de material en Alemania, en Francia, en Bélgica y en Inglaterra, utiliza como centro de operaciones las comisiones de la Marina. Y estando en Londres, recibe una extraña propuesta. La propuesta se la hace este personaje. Este es un compañero suyo de armas que se llama Víctor Concas y Palau. Este hombre luego se supo con el tiempo que era masón, pero en aquel momento no se sabía. En ese momento era capitán de fragata y estaba como segundo de la Comisión de la Marina de Londres. Y le dice que quiere que esta persona, que ahora explicaremos quién es, le visite y le quiere hacer una proposición. Esta persona se llama Basil Zaharov. Basil Zaharov, que llegó a ser uno de los grandes responsables de la masonería internacional y uno de los mayores espías que ha tenido Gran Bretaña, a su vez además era un hombre de negocios. Entonces en ese momento estaba trabajando para Nordenfeld, que era un constructor de cañones y de barcos, y tenía este proyecto de submarino que estaban fabricando en Inglaterra, concretamente, más que en Inglaterra, en Escocia. Perdón. Esto era un proyecto de submarino un tanto peculiar, que empezó prácticamente en paralelo con el submarino de mi bisabuelo, pero que, como veis, tenía un motor de vapor. El submarino, para que pueda ser un arma verdaderamente peligrosa, no puede utilizar una máquina de vapor porque tiene una chimenea y evidentemente la principal condición del submarino, que es que desaparezca y nadie sepa dónde está, con esto se pierde. Pero estos, que eran unos expertos en el marketing, en el comercio y los negocios un tanto sucios, consiguieron venderle este artefacto, que como veis tiene la bandera del Imperio Otomano. Esto está tomado en Estambul, esta foto. Consiguieron venderle uno a los griegos. Luego le dijeron al Imperio Otomano que los griegos tenían un arma peligrosísima y que convenía hacerle frente, con lo cual le vendieron otro a los turcos. Y luego finalmente le vendieron un tercero a los rusos. Pero esto era una castaña pilonga, es decir, esto era más malo que este. De hecho, este que se llevaron los ahora y tiene una dotación, la primera prueba que hizo el tubo lanzatorpedos que lleva es exterior, no está encajado dentro del submarino, lo ves en el extremo de la popa. Entonces, en la primera prueba de disparo, este artefacto, que no se le puede llamar submarino bajo ningún concepto, se
puso vertical de proa, perdón, la popa mirando para el fondo del mar y se hundió completamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que este señor, que es uno de los tipos más inteligentes, pero más perversos que ha habido en la historia de la humanidad, tiene información, y ahora explicaremos cómo lo consigue, de que el submarino de Isaac Peral sí que es un submarino que puede realmente ser operativo. Y entonces, a través de Concas, que hemos visto aquí, evidentemente la relación entre Concas y Zájarov tiene toda la pinta de que es una relación puramente masónica, porque en principio no tendrían por qué haberse conocido. Concas le propone a Isaac Peral visitar los astilleros que se está construyendo esta región. Isaac Peral le dice que bajo ningún concepto él va a ir a visitar unos astilleros, se está construyendo un competidor de su máquina. Y entonces este señor le dice, bueno, pero no se preocupe, si este señor Zájarov ha tenido acceso a los planos. Y entonces le dice, pero bueno, ¿cómo que ha tenido acceso a los planos? Y dice, sí, Zájarov ha estado en Madrid y ha estado viendo los planos del submarino. Claro, el hombre se pega un gran disgusto y una gran sorpresa. Pero aún así decide no aceptar la entrevista. Sin embargo, se queda muy inquieto ante la posibilidad de que un constructor extranjero tuviera acceso a un secreto militar que ya había sido declarado por el Estado alto secreto militar. Entonces decide entrevistarse con el presidente de la comisión, con el agregado naval de Londres, y le pregunta si es cierto que este señor ha estado en el Ministerio de Marina viendo los planos. Estamos hablando de la época en que Berenguer es ministro de Marina, del que hemos hablado antes. Bien. Y Casariego, que es el jefe de la comisión, Evaristo Casariego, le dice que tiene que reconocer que es cierto, que Zájarov ha visto algo de los planos en el Ministerio de Marina, pero que le consta que no le han enseñado lo más importante. Entonces, como él se queda muy inquieto, vuelve a entrevistarse con Concas y le dice que quiere entrevistarse con Zájarov, pero mejor que con Zájarov quiere entrevistarse con Nordenfeld, que es el dueño de la empresa, sobre todo para saber qué es lo que realmente tienen ellos de conocimiento. Conciertan la entrevista en un hotel en Londres, pero Peral se hace acompañar por un testigo, para que alguien deje constancia de que él no ha hecho ningún acto de traición. Él lo único que quiere saber es lo que quiere ofrecer, y mediante ese subterfugio sondear hasta qué punto ha podido hacerse con el secreto. En esa entrevista, Nordenfeld, porque no acepta entrevistarse con Zájarov, que es un empleado de lujo, pero es un empleado, sino que él quiere una entrevista con el dueño de la empresa. En esa entrevista, Nordenfeld le pide que trabaje para él y le hace una oferta y le dice: ponga usted la cantidad de dinero que quiere ganar en un cheque en blanco, usted se viene a trabajar con nosotros. Y él le dice que no, evidentemente. Le dice que esto es una cosa que yo he entregado a mi patria, ni siquiera lo he patentado, lo he entregado a la patria, lo he entregado al Ministerio de Marina, entonces evidentemente no estoy en condiciones de hacer eso. Le hace una segunda oferta a Nordenfeld y le pide que le entregue el secreto principal del submarino, que es el aparato de profundidades. Luego lo haremos un poco más despacio. Y entonces le dice que menos todavía. Termina la conversación y él se vuelve cada uno a su sitio, y eso le permite a Peral respirar tranquilo, porque sabe que uno de los secretos principales del proyecto no está en poder del enemigo. Bien, entonces Zájarov, con el tiempo, muy poco tiempo después, Zájarov es un personaje un tanto extraño, cuyo origen todavía no sabemos exactamente cuál es y no se ha conseguido averiguar. Aparentemente es griego, su todo indica que griego, nacido en Estambul, pero hay quien piensa que era judío, por el apellido y por algunas vinculaciones que son un tanto extraños y peculiares. Zájarov entra a trabajar, vive primero en Estambul, es un delincuente de baja estofa en Estambul, prácticamente una especie de ampón. Luego marcha a Inglaterra, en Inglaterra es fichado por la policía porque hace varias estafas. Lo que pasa es que es un tío tan inteligente, que además sabe tantos idiomas, que el servicio secreto británico lo recluta y lo convierte en un espía a su servicio. A partir de ese momento lo manda otra vez a Grecia, y en Grecia empieza a trabajar para Nordenfeld como agente comercial en la zona de los Balcanes, que es una de las principales zonas de conflicto de la época. En ese momento, las grandes zonas de conflicto que hay en el mundo, donde se va a producir evidentemente con el tiempo grandes guerras, son el resto del Imperio Español, los Balcanes y la zona de conflicto que está en el sur de Sudamérica. Entonces lo mandan
como agente secreto a Grecia, y ahí es cuando empieza a trabajar para Nordenfeld. Pero con el correr del tiempo y muy poco tiempo después, Zaharov acaba trabajando para este señor, que es Alfred Vickers, que es el mayor fabricante mundial de armas y buques de guerra del mundo, que es evidentemente inglés. Lo que pasa es que la compañía que la dirige Vickers, que es el miembro de la familia que gobierna la empresa, está participada por Rothschild, por el grupo financiero Rothschild, que sabemos que es Rothschild quien le recomienda a Vickers que fiche a Zaharov. Bien. En esa época también entra dentro del mundo empresarial de los negocios un poco turbios esta persona que se llama Maxim, que es el que inventó la ametralladora, que era norteamericano afincado en Inglaterra. Entonces, Maxim se une a Zaharov, se une a Nordenfeld y luego ya forman todos juntos una empresa que es Vickerson and Maxim. Maxim es un ingeniero norteamericano afincado en Gran Bretaña que además había sido boxeador de joven, era un tío con una trayectoria vital un tanto peculiar. Cuando inventa la ametralladora intenta en varios ejércitos europeos demostrar su eficacia y intenta hacer demostraciones en Italia, en Austria y en otros países, y siempre se encuentra con que le sabotean. Pues una de las veces, por ejemplo, cuando está en Italia en La Spezia, las personas que tenían que hacer las pruebas aparecen drogados la mañana siguiente y no pueden hacer. En otra prueba que se hace en Austria le sabotean el arma y entonces no puede hacer la demostración. Cuando él consigue averiguar quién es el que le hace estos sabotajes, descubre que es precisamente Zaharov. Y Zaharov le dice, bueno, si esto es muy sencillo, tú te pones a trabajar con nosotros, es decir, lo mismo que le hicieron a Peral, y entonces no vas a tener ningún problema, que este como no era patriota, pues evidentemente dijo, yo lo que quiero ganar dinero con esto, que para eso lo he inventado, y evidentemente se avino a razones, cosa que no dice la Peral. Bien, entonces, el proceso del submarino sigue en marcha, la construcción se hace durante 1887-88, en el 89 empiezan las pruebas. Y en el 88, a finales del 87, principios del 88, vienen a España este señor, Maxim y Zaharov. ¿Para qué vienen a España Maxim y Zaharov? Hacen un periplo por España. Primero se entrevistan en Madrid con el Ministerio del Ejército para vender ametralladoras y vender armas, que es su negocio. Luego bajan a Cádiz, también con la intención de hacer lo mismo con la Marina, hacer demostraciones allí en Cádiz. Pero en esa época aprovecha Zaharov para entrar en los astilleros donde se está construyendo el submarino. Eso está documentado porque la prensa lo denuncia, porque hay testigos que ven entrar a Zaharov en compañía de un alto jefe de la Armada por la noche en los astilleros donde se está construyendo el submarino. Se produce un gran escándalo, pero el gobierno lo tapa. Hay una demanda a través de la prensa, el gobierno al final echa temas sobre el asunto, pero el tema es que está demostrado. Acto seguido, Maxim y Zaharov marchan a Guipúzcoa para comprar una fábrica de armas que se llamaba Euskalduna, que había sido fundada por los hermanos Ibarra, que eran hermanos armeros, en la zona que es más armera de toda la vida de Guipúzcoa, que es la zona de, bueno, concretamente esta fábrica estaba y todavía existe una razón social allí, que es en Placencia de las Armas, que es un pueblo que está entre Vergara y Eibar, que es una zona muy armera. Esa fábrica la funda los hermanos Ibarra. Los hermanos Ibarra participan en la guerra carlista, en el bando carlista, en la primera guerra carlista, como consecuencia del fin de la guerra, lo que se llama el abrazo de Vergara. A los carlistas se les permite mantener sus empleos y sus grados dentro del ejército nacional, del ejército, pero evidentemente el que hace la guerra hace la trampa. A un hermano lo mandan a Filipinas y al otro a Cuba. Con lo cual el negocio de la fábrica de armas lo tienen que abandonar. Y lo compran una familia que se llama la familia Heredia Livermore. Bueno, mejor dicho, lo compra la familia Heredia Livermore. ¿Quiénes son los Heredia Livermore? Bueno, aquí tenemos que hablar de una situación un tanto compleja, que es uno de los secretos mejor guardados de la restauración.
o poco difundido, mejor dicho. A mediados del siglo XIX aparece en Málaga un inglés que se llamaba Thomas Livermore, que era un curtidor que monta un negocio en Málaga y tiene 8 hijos, 2 varones que mueren jóvenes y 6 hijas. Estas hijas hacen unos matrimonios muy ventajosos. Una de las hijas se casa con el marqués de Salamanca, que imagino que todos sabéis quién es. Otra se casa con Heredia, que es el que sus hijos son los que compraron la fábrica de armas. Y otra se casa con este señor que se llamaba Serafín Estébanez Calderón. Este era un escritor y un periodista, así un tanto bohemio, pero que al casarse con esta familia pudiente hizo carrera política. Y luego, aparte de ser senador y vivir del momio político, luego protegió y lanzó la carrera de este señor de allí, que era su sobrino, que como todos sabéis se llama Antonio Cánovas del Castillo. Bien, entonces la familia Heredia, una familia radicada en Málaga, tiene una especie de red de acción que es muy potente, porque evidentemente estamos hablando de una familia que está emparentada con María de Salamanca, con Cánovas, con Francisco Silvera, porque una de las hijas de Heredia Livermore se casa con Francisco Silvera, que también es un alto cargo de la restauración, pero luego será presidente del gobierno, a la muerte de Cánovas, porque era su segundo en el partido. Y entonces, evidentemente, cuando Zájarov compra la fábrica de armas a los Heredia Livermore, hay algo, a mí desde mi punto de vista, hay algo que llama mucho la atención. Es decir, la fábrica de armas de Palacio de las Armas, llamada Euskalduna, era una de las mejores fábricas de Europa y fabricaba Remington y un montón de armas que vendía no solo al ejército español, sino a muchos ejércitos europeos. Y no tenía mucho sentido que, estando España en esa época, estamos hablando de 1888, o 10 años antes de la guerra con Estados Unidos, no se explica que el gobierno permitiera, bueno, no se explica, evidentemente se explica por lo que estamos viendo, pero no se explicaría objetivamente cómo un gobierno español permite la enajenación de una fábrica de armas, de las más modernas que tiene España, a una empresa que está dirigida por un miembro del Servicio Secreto Británico y por un americano, que es Nasir. Evidentemente, luego pasó lo que pasó, nadie se puede luego sorprender de que pasa lo que pasó. Bien. De otra parte tenemos a este señor que era Sagasta. Como he dicho antes, Sagasta era masón, fue un hombre muy activo en toda la historia del siglo XIX y parte y principios del XX, como miembro prominente del partido, lo que eran los llamados progresistas, que llamaban entonces, en sus diferentes variantes, porque este perteneció desde el Partido Progresista más radical hasta luego hacerse del Partido Liberal Fusionista, incluso hacer una especie de política de tipo centro-izquierda, ¿no? Porque recorrió todos los campos políticos. Este es un hombre que se afilió a la masonería de joven y luego con la restauración, cuando accede por primera vez a la presidencia del gobierno, se ve obligado a abandonar el cargo de grande maestre del Real Derecho español y pasa a la situación de que llaman los masones de durmiente. La situación de durmiente para un masón es que no deja de ser masón, pero abandona toda la actividad masónica, no tiene por qué asistir. Los masones están obligados a asistir a las actividades masónicas, lo llaman ellos las tenudas. Entonces, al pasar a la situación de durmiente, ya no tiene obligaciones masónicas, pero nunca dejó de ser masón. Este que tenemos aquí es Romero Robledo, que era otro político importante también malagueño, le llamaban vulgarmente el pollo de Antequera, y se llamaba el pollo de Antequera porque no se vergüenza de todo Meloma. También era masón y también estaba ligado a este clan que hemos llamado de los Heredia Livermore, ¿no? Estaba ligado primero porque era un hombre vinculado a Cánovas del Castillo cuando se fue a la restauración, es hombre del partido de Cánovas del Castillo, y además porque está dentro de lo que es el círculo de los malagueños que tienen peso en aquel momento. Francisco Silvera, que era un abogado de Madrid, era el número 2 del partido de Cánovas, y como hemos dicho antes, estaba casado con una hija de Heredia Livermore, que eran los que habían vendido el arma de la venta, los que habían vendido la fábrica de armas a Zájarov y Máximo.
Este señor es Segismundo Moret. Todo esto lo estoy viendo porque cuando terminemos veremos cómo se cierra el círculo. Segismundo Moret también era masón y era el número 2 del partido de Sagasta. Este, como no fue presidente del gobierno hasta mucho tiempo después, en aquella época era ministro de varios gobiernos de la época, pues pudo seguir siendo masón durante bastante tiempo. Era de Cádiz y era el tío... A ver. He dado mal. No veo bien. Era el tío de esta señorita. Esta señorita se llamaba María del Pilar Muguiro y Beruete y era sobrina de Segismundo Moret. Aparte de ser sobrina de Segismundo Moret, era una chica de buena familia y de buena posición, bastante rica, porque su padre, que era Felipe Muguiro, era banquero y era un hombre de una sólida posición en la época de la Restauración, uno de los banqueros importantes, de los grandes terratenientes y uno de los sostenedores bajo cuerda del régimen de la Restauración. Esta chica, pues por un tema de la época, la casan por un matrimonio de ventaja con esta joya. Lo pasan con esta joya porque, aunque pueda parecer extraño, esto era un matrimonio muy ventajoso para esta señorita. Porque este señor que está aquí se llama Francisco de Borbón y Borbón Braganza. Era primo hermano de Alfonso XII. Y eso sí, con buen criterio de Alfonso XII a sus primos, a sus hermanos, les apartó del derecho sucesorio. Pertenecían en principio, ¿sabéis este tema de lo que es la familia real? Si tienes... Entonces, ellos cuando nacen pertenecen a la familia real, es decir, que teóricamente estaban en el 15º o 16º puesto sucesorio, pero Alfonso XII, con buen criterio, a los hermanos, a 3 hermanos, porque hay un cuarto que no lo consintió, les quitó de lo que es la consideración de familia real, dejaron de ser infantes y este concretamente pasó a ser duque de Marchena, el grande de España. Pero evidentemente el matrimonio de esta chica, que tenía 16 años cuando la casaron con este, tenía grandes inconvenientes. Grandes inconvenientes que solventó este señor. Este señor se llamaba Esculidis y era también masón, llegó a ser presidente del gobierno en Grecia y era muy amigo de Zájarov. Y entre los años de 1883 y 1887 era embajador de Grecia en España, en Madrid concretamente. Entonces, este personaje presentó, en aquella época, recién casados, presentó a Zájarov a esta señorita. Y a partir del año 1800, esta chica se casó a finales de 1886. Y este señor ya se marcha con ella a vivir a Francia en 1889, es decir, que la relación empieza prácticamente de recién casados. Por otra parte es normal, porque evidentemente no estaba en condiciones de cumplir algunos deberes inequívocos del sagrado matrimonio. Se van a vivir a París y, bueno, de hecho, hasta que muere el duque de Marchena, que muere en 1923, si mal no recuerdo, viven, pues, lo que llamaría un buen cristiano, un pecado mortal, viven amancebados, o como lo queramos llamar, y luego ya a partir de que se muere el duque de Marchena, pues se casan definitivamente y luego ya poco tiempo después muere la mujer y luego también muere después en el año 36. Bueno, imaginémonos la situación en que está este señor a partir de ese momento. Es decir, por un lado, tiene un negocio que ha comprado a una familia que está vinculada, según guste o no, al Partido Liberal Conservador de Cánovas y tiene relación directa con Cánovas y sobre todo familiar con Francisco Silvera, y por otra parte se ha casado, entre comillas, con la sobrina de Moret, con lo cual abarca las dos fronteras políticas. Es decir, por un lado tiene de una mano cogido al gobierno liberal, a los partidos liberal conservadores, y de otra mano tiene cogido al Partido Liberal Fusionista. Tan es así la fuerza que llegó a tener este señor, no solo en España, sino en el mundo entero, que a partir de 1909, mucho tiempo después del muerto Peral,
consigue el monopolio de la construcción de barcos y armas de guerra del gobierno español a través de la Sociedad Española de Construcciones Navales, que le da el monopolio de todos los astilleros y de todas las fábricas de armamento español. De cara a la mar. Sí, sí. Él actuaba bajo cuerda, bueno, en el Consejo de Administración estaba él, pero había un Consejo de Administración que estaba presidido por Ibarra y por toda la plutocracia de la época española, tanto la parte catalana como la parte barcelonesa. Pues siempre confundimos lo que es la plutocracia de Barcelona con Cataluña y la plutocracia vizcaína, que también la solemos confundir con el resto de los vascos. Los principales hombres de peso en la época, como todos los grandes industriales catalanes y vascos, entran a formar parte de la Sociedad Española de Construcciones Navales y son los que dan la cara, pero bajo cuerda quien dirige todo es Zájarov. Y desde 1909 hasta prácticamente la Guerra Civil, porque él muere en el año 36 y es justo cuando empieza la Guerra Civil y entonces ya todo el emporio que tiene aquí en España se desmorona, pero hasta esa época todo estaba controlado por él. Este que vemos aquí es el que hemos hablado antes, que es el ministro Berenguer. Por lo que he sabido yo a través de las investigaciones que he hecho, antes cuando me he referido a que hubo un alto mando de la Marina Española que penetró en el astillero de la Carraca para espiar el submarino de mi bisabuelo, el que le acompañaba era el número 2 de Berenguer, que se llamaba Arístides Fernández Fred, que llegó a ser coronel de artillería naval. Luego se retiró en una situación un tanto extraña y acabó siendo el apoderado para todos los negocios que montó Zájarov en España. Empezó siendo el apoderado de la empresa de Plasencia de las Armas y luego llegó a ser el apoderado de lo que hemos dicho antes, la Sociedad Española de Construcciones Navales, que se fundó en 1909. Esta lista de Fernández Fred también era masón. Entonces, evidentemente en estas circunstancias lo que le podía pasar a Peral era bastante negativo. A partir de 1890 se producen las pruebas de mar, las pruebas salen favorables, él consigue navegar sumergido, bueno, él no sé qué consigue, él le pone unas pruebas y él las cumple. Una de las pruebas es que tiene que navegar sumergido en mar abierto durante 1 hora, con rumbo fijo. Eso no lo había hecho nunca nadie. Es como cuando se fue a la Luna la primera vez, es decir, algo que no había hecho nunca nadie. Lo hizo, concretamente el 7 de junio de 1890. Luego le obligaron a hacer pruebas de simulacro de ataque, tanto en inmersión como fuera del mar, en simulacro de combate nocturno y diurno. Todas las pruebas salieron bien. En julio de 1890 él termina sus pruebas. La junta técnica que se había nombrado para que examinara las pruebas certifica que las pruebas son favorables. En ese momento Berenguer es otra vez ministro de Marina y como no está dispuesto a seguir adelante con el proyecto, pese a que el Real Decreto que se había aprobado antes de ser ministro, porque él fue ministro de 1886, prácticamente lo que es todo el año 86. Luego en 1887 le releva Rodríguez de Arias, que es un hombre bastante dúctil a su órbita, pero que realmente no está alineado con él, que es por lo que consigue Peral llegar prácticamente hasta el final. Pero en julio de 1890 Cánovas vuelve al poder y vuelve a poder Berenguer como ministro de Marina, con lo cual a partir de ese momento el submarino está sentenciado. Está el submarino sentenciado, está sentenciado a mi bisabuelo, por tanto. Como el Real Decreto preveía que el informe de la Junta Técnica, que era favorable, tendría que ir directamente al Gobierno y el Consejo tendría que deliberar si seguía con el proyecto adelante o no, este se inventa un subterfugio y crea lo que se llama el Consejo Superior de la Marina, que le hace otra vez examinar la documentación. Pero mientras que la Junta Técnica había estado presente en las pruebas, allí en Cádiz, el Consejo Superior de la Marina le entregaron una documentación y con esa documentación tenía que emitir un informe. Pese a lo cual, para evitar problemas, ese informe luego se demostró que estaba, pues sabemos perfectamente, porque hemos encontrado documentación que lo certifica, que ese informe, a pesar de que él hizo una artimaña para falsificar o para tergiversar el informe de la Junta Técnica,
tuvo incluso que verse en la obligación de falsificar el propio informe del Consejo Superior de la Marina, que está demostrado que tuvo alteraciones, y con ese informe ya se presentó al Consejo de Ministros, y entonces el Consejo de Ministros, de acuerdo con el informe que le había presentado Belángel, ya está otra vez Cánovas en el gobierno. Sabemos por documentación que se ha publicado recientemente que Cánovas estaba bastante implicado en este proceso, porque incluso los nombramientos de los miembros del Consejo tienen algo que ver con Cánovas, del Consejo que nombra Belángel. Cánovas se busca el subterfugio de obligarle a Peral a que haga un segundo proyecto más pequeño que el que había hecho y utilizando los materiales que había utilizado y que estaban prácticamente ya muy desgastados, porque sobre todo el tema de las baterías, como no había tenido él la libertad, porque él tenía que seguir trabajando en su destino, tenía que hacer todo el proceso del submarino, lo tuvo que hacer manteniendo su destino habitual, con lo cual todo el procedimiento de mantenimiento de las baterías, que era muy complejo, no lo pudo llevar a la práctica como hubiera querido, con lo cual le obligaban a hacer un segundo ensayo con materiales viejos, desgastados, con lo cual Peral dijo que en esas condiciones él no se comprometía a volver a pasar por el calvario que había pasado. Hizo una contraoferta, dijo, bueno, yo estoy dispuesto, a pesar de que esto es absurdo, porque yo voy a hacer otra vez las pruebas y todo eso, era como una pérdida de tiempo. Ya estamos hablando de 1890, quedan ya 8 años para la guerra, queda ya muy poco tiempo. Pero aún así el hombre, y ya está enfermo, tiene un cáncer que le llevará a la tumba poco después, está dispuesto a hacer un segundo proyecto, pero con entera libertad, siempre cuando dejan entera libertad para los materiales y para la dirección. Pero finalmente el gobierno no acepta sus condiciones y sepulta el proyecto. Y ya para terminar diré que Peral pide la licencia absoluta de la Marina, por la situación en que está, es absurdo mantener su situación, con el objeto de pasarse a la vida civil, como es un hombre que en ese momento digamos que es el mejor ingeniero electricista que hay en el mundo, y es uno de los pioneros de la segunda revolución industrial junto con Tesla en el campo de la electricidad, decide pasarse a la vida civil, monta una serie de empresas bastante competitivas y muy exitosas, incluso llega a comprar minas en Galicia, minas de antimonio, o sea, crea ya una red importante, crea las 20 primeras centrales eléctricas que hay en España, que monta él, monta la primera fábrica de acumuladores y baterías que existe en el mundo, la monta en la calle Mazarredo en Madrid, que existe todavía el edificio, compra minas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de convertirse en un hombre lo suficientemente rico como para construir el submarino por sus medios. Pero, por desgracia, la salud no le acompañó y 4 años después falleció en Berlín, víctima de posoperatorio de un cáncer que no salió bien. Y bueno, es un poco la historia que os quería comentar. No sé si ha sido de vuestro interés o... Bueno, ahora vamos a hacer algunas preguntas. Damos luz, ¿no? Sí. Bueno, como veréis, en todas las tradiciones a España tiene que estar nuestra eterna masonería, ¿no? Por cierto, mientras lo estábamos viendo, me ha hecho un comentario el jefe nacional de la Falange, que dice, no solo son traidores, sino que encima todos estos cuerpos tienen calles en Madrid. Y es verdad, ¿eh? Fíjese el oriente, como no ves a todos estos tiparracos. Eso es sí, pero parece que estamos, bueno, demuestra eso que estamos en una efervescencia masónica ahora más que nunca. Bueno, voy a empezar yo con la pregunta, te voy a hacer una. En el libro de Manuel Guerra dice que la masonería se quiere atribuir a tu bisabuelo como miembro de ella, como están siempre ávidos de gente ilustre, quieren hacer. Y luego tiene en letra pequeña, dice, sin embargo la familia del inventor asegura que no solamente no era masón, sino que no le gustaba la masonería. Tú eres familia del inventor. No, fue víctima de la masonería. Por eso, entonces, ¿por qué crees que se le quiere atribuir? ¿Precisamente por la fama? ¿Porque la masonería necesita hombres ilustres? Bueno, de hecho el panteón de hombres ilustres son todos masones. Sí, no, bueno, hay dos se pretende atribuir a la masonería. Primero hay evidentemente, como pasa con Peral y pasa con mucha gente, de prestigio la masonería intenta proteger. Ramón y Cajal es un rollo. Por ejemplo, Ramón y Cajal. Yo me entrevisté por teléfono con un nieto de Ramón y Cajal preguntándole por qué. Sabéis que Ramón y Cajal figura en muchos listados como masón. Sin embargo, él escribió una carta que es conocida, que es pública, en la cual él echaba en cara a Simarro, que era otro ilustre científico de la época, este sí que era, a pesar de que era masón,
le reprochaba a Simarro que perdía el tiempo en esas baballadas, es decir, esas tonterías de las logias y tal, porque para Cajal no es un tema, no es como para nosotros. Cajal tenía una visión de la masonería distinta a la nuestra, pero vivía en un mundo más bien científico. Entonces le parecía una pérdida de tiempo y una estupidez ser masón. Sin embargo, aparece como masón en muchos estados. Yo me puse en contacto con un nieto de Cajal que me confirmó que en efecto la familia sabía completamente que no era masón, pero que sin embargo la masonería había decidido por el artículo 33 apropiarse de su nombre y que no hay manera de por eso lleva su nombre en el hospital, que si no, no se llamaría así. De hecho, me contaba que el día de una conferencia en Zaragoza, este hombre se retiró de catedrático en Zaragoza. De una conferencia en Zaragoza se presentaron 3 señores vestidos de una manera un tanto peculiar, muy a la antigua, casi con levito, una situación un tanto extraña, y le hicieron una ofrenda de un sello en una caja, una especie de cofre. Y le dijeron, esto se lo brindamos como descendiente de un gran masón. Pues dice, ¿pero usted qué está diciendo? ¿Y a vosotros han intentado algo parecido? No, afortunadamente no. Afortunadamente. Bueno, pues venga, a ver, cualquiera de vosotros que quiera preguntar algo. Antes de la pregunta, para terminar el círculo. En el caso de mi bisabuelo, en vida se intentaron apropiar de la figura de Peral porque se creó una logia en Madrid que era de origen de obediencia italiana, que era el rito de Memphis y Miserial, cada vez que se radicaba en España. Y estos que estaban enfrentados al Grande Oriente, que lo dirigía Moraita, de hecho antes que cuando Sagasta renuncia al cargo del gran maestre del Grande Oriente español, hay unas elecciones. Se presenta Berángel, que hemos visto que tiene un uniforme de almirante, pierde y gana Moraita, y Moraita durante muchos años, hasta 1915 aproximadamente, es el gran maestre del Grande Oriente español. Pero esta logia que entra en Madrid, bueno, en España, pero estudian en Madrid, está enfrentada al Grande Oriente. Esto es la guerra masónica, que también entre ellos. Entonces, para sacar prestigio, o para emular, o para empatar a la otra masonería, decide hacer una lista de masones que publicita como personajes que eran célebres en la época. Y uno de los que coge es Peral. Peral está en Cádiz, trabajando como un negro. Entonces, claro, estamos hablando de la época precisamente de la construcción. Pero claro, a él le llega el eco de decir, oye, que tú has aparecido en una lista de una logia que dice que eres masón. Entonces él manda una carta a la prensa, que afortunadamente se publicó, porque esto lo más normal es que no te lo publiquen, en la cual él dijo claramente, y vamos, en esa carta decía, primero, él estaba en Cádiz, un masón tiene que cumplir con las obligaciones masónicas, que obliga a ir, entre otras cosas, a las reuniones semanales, que son los jueves, habitualmente las tenidas. Pero bueno, va a venir de Cádiz todos los jueves a Madrid a reunirse, no tiene prioridad. Aparte de que él se confiesa católico obediente y totalmente las antípodas de la masonería. Y además, la figura de Peral y la figura de la masonería son antinómicas, es decir, Peral es uno que está dispuesto a sacrificar a toda su familia por el bien de la patria. Y la masonería está dispuesta a sacrificar a la patria en beneficio propio. O sea, estamos hablando de totalmente lo contrario, en las antípodas de uno y otro. Se publica la carta y curiosamente Moraita, que escribe un boletín, el boletín de procedimiento del Grande Oriente español, le reprocha a los italianos, no a italianos, pero a la obediencia italiana, al Memphis y Miserial, la ligereza, además lo dice así, esto es la ligereza de unos masones que considera de poca categoría, ¿no? De ahí viene la historia, pero luego curiosamente el cabrón, hay que decirlo claramente, dijo perdón, de Moraita. Moraita en 1915 escribe un libro sobre la historia de la masonería en la que se olvida de que escribió eso en 1890 y vuelve a meter a Peral en la lista de masones, que ha llegado hasta hoy. Yo esto lo he debatido con masones como por ejemplo Gustavo Vidal, que es el hermano de César. Sí, además creo que es un alto grado, ¿no? Un grado 30. Sí, creo que sí. Y incluso él me respondió. Él escribió un libro en el que ponía que Isaac Peral era masón, le mandé una carta por correo electrónico y me contestó diciendo que había quedado perplejo porque no sabía nada de esta historia, porque le comenté toda la historia completa. No en resumen como os lo he comentado ahora, sino con las fechas, con todo, decir, todo esto bien documentado, ya a la gente le pones en una situación. Viral Manzanares, sí. Sí, adelante, que quería terminar el... Bueno, antes una pequeña aclaración. Cuando se refiere a las logias del Gran Oriente, no se refiere a Oriente en sentido geográfico, sino Oriente de orientación, porque ellos dicen que son los mejores, los más guapos y son los que tienen que orientar a toda la humanidad. Ahí tenemos el aborto, el mariconeo, todo esto viene de la gran orientación masónica. Alguien había levantado la mano por ahí atrás, ¿no? Por favor, cuando quiera. Bueno, pues me gustaría saber, sé que en el consejo final, que ya fue desfavorable a la construcción del submarino, hubo dos
que se opusieron y que emitieron un voto particular. Me gustaría saber quiénes los nombres, porque ser de las personas que hay que recordar para bien. Se quiere decir que indudablemente fueron hombres de honor que no se dejaron aplastar por nadie. En el Consejo Superior de la Marina no. En la Junta sí. En el Consejo Superior de la Marina solo fue unánime. Bueno, aquí hay un problema, que hay que decirlo claramente, que lo he dicho antes un poco por encima. El informe real del Consejo Superior de la Marina nunca lo sabremos, porque el que se presentó a gobierno, que sí existe, Peral pidió que se hiciera una prueba pericial en la que se demostrara, en la que se averiguara si era original o no, y se demostró que ese informe estaba falsificado y que tenía adulteraciones. Luego hemos sabido después, porque el ponente del informe, que se llama Pelayo Alcalá Galiano, que yo no sé si es pariente del masón, no lo sé, Es que varios Alcalá Galiano. Pero bueno, se llama Pelayo Alcalá Galiano, que es el que nombra a Beránger ponente de la comisión. Él también dice que el informe que pasan al gobierno no es el suyo, y de hecho se mosquea con el Consejo y deja de ir a las reuniones del Consejo. Entonces, yo no sé si hubo gente en el Consejo que estuviera en contra del informe, porque no ha llegado hasta nosotros. Lo que ha llegado hasta nosotros es un informe con un voto particular de Casimiro Bona, que era de ingenieros navales, que al contrario de ese lo que quería es que porque el primer informe del Consejo le pide a Peral que haga un submarino no nuevo, porque realmente es antiguo, pero que haga otro submarino utilizando los materiales antiguos. Y el Casimiro Bona, que era otro radical, dice que lo que tiene que hacer el gobierno es desestimar el proyecto. Lo que sí hubo votos particulares es en la Junta, pero en sentido contrario. La Junta Técnica era favorable al invento y hubo dos votos particulares, no, mejor dicho, hubo un voto particular de Chacón y Peri, que era otro del club. Era otro de los que estaba metido con Concas y con Ruiz del Árbol y con toda la compañía. Pero no, a mí no me consta que hubiera votos particulares a favor de Peral en el Consejo Superior de la Marina. Yo esto lo sé por la historia de Fernández Almagro, historia política de la España contemporánea, que trata el periodo de 1868 a 1902, es decir, desde la Revolución de Septiembre a la coronación de Alfonso III. Lo que pasa es que Melchor Fernández Almagro era un hombre de Cánovas. Me imagino que usted lo sabe, ¿no? ¿Cómo? Melchor Fernández Almagro era un hombre de Cánovas. Bueno, sí, era un paniaguado de Cánovas. Sí, de alguna manera las ideas que defiende. Entonces yo me fío relativamente poco de lo que diga ese señor. Pero como Cánovas era un perfecto, no precisamente caballero. Bueno, es que Almagro, o sea, Melchor Fernández Almagro, todo lo que tiene calle en Madrid. Aquí le tiene calle en Madrid todo el mundo. Bueno, todo menos algunos. Todo el mundo que no diga. Lo que tiene que ver el 18 de julio para acá, muy poquitos, pero bueno. Lo que sí le podría decir, y ahora al hilo de lo que me ha dicho usted, el secretario del Consejo Superior de la Marina, que es el que presenta el informe, que es el que teóricamente falsifica la ponencia de Pelayo Alcalá Galiano, este hombre, vamos a ver, el gobierno norteamericano declara la guerra el 23 de abril de 1898. Bueno, pues el 22 de abril de 1898, este señor que se llama Ruiz del Árbol estaba destinado como jefe del puerto de Matanzas, era capitán de navío en aquella época. Matanzas en Cuba, te refieres. Matanzas en Cuba, evidentemente. Y se desertó y se marchó a Tampa, donde estaba la Oficina de Inteligencia Naval Americana. Sabemos por la prensa americana que hubo un oficial de la Armada Española, que no se identifica quién, que se presentó en la oficina de Tampa, donde estaba circunstancialmente por motivo de la guerra la Oficina de Inteligencia Naval, que teóricamente estaba en Washington. Se presentó allí y lo único que sabemos es que Ruiz del Árbol luego marchó a Washington, de Washington marchó a Nueva York, en Nueva York se entrevistó con otro masón que era Fernández Fred, y luego volvió a Europa. Aquí evidentemente lo tenían que haber cortado el cuello, fusilado, pero no le pasó nada. Vivió plácidamente retirado, cobrando el retiro, que eran los pocos que cobraban los retiros en aquel por los militares, y luego participó en la generación del Partido Republicano de Náquens, que como sabéis está implicado en el atentado contra Alfonso XIII. O sea que se presentarían como que había hecho una gran labor en inteligencia exterior, tal. Era masón. Como Mateo Morral y le cogieron para el atentado y todo eso, ¿verdad? Era un poco para cerrar el círculo de la pregunta que me hacía usted. Usted, por favor. Sí.
¿Por qué no se consintió hacer una patente del descubrimiento? ¿Por qué se consintió que, porque alguien lo pasó porque empezaron los ingleses, los alemanes, los norteamericanos después? Es decir, que la idea se cogió y se practicó. Sí. ¿Cómo es posible que siendo española la idea no se patentara, no se protegiera esa patente para dañarlo? Igual que se podría haber hecho de un fusil ametrallador o de cosas. Como un arma política. Déjame que le responda un poco. Porque los masones son antes masones que españoles. Es más, son anti-españoles. Esa es la pregunta, pero bueno, Javier lo dirá mejor. Digamos que es la respuesta más... Estoy de acuerdo. La interpretación más... Pero bueno, técnicamente, ¿por qué no se dice? Bueno, porque Peral entrega la documentación y todo al Ministerio de Marina y dona, en ese acto que no está escrito, protocolizado, dona el invento a... Él lo hace a la patria, pero realmente lo hace el gobierno. ¿Por qué el gobierno lo patentó? Yo no lo sé, pero todo el mundo puede imaginar interpretaciones que... Sí, porque no es la primera vez en la historia. Es interesante conocer quiénes fueron los traidores. Pues yo creo que aquí hemos visto una Porque de la noche a la mañana pasaban siglos que no se ha descubierto y de la noche a la mañana salen 2 o 3 fabricando el submarino. Hay una pregunta que surge así, es, vamos a ver, Isaac Peral, al final, enfermo, sí, claro, enfermo que tuvo que tratarse en Berlín y tal. El primer país que aprovechó, es decir, el primer país que tuvo submarinos actuando, que fue pocos años después, en la Primera Guerra Mundial, fue Alemania. Llegó Alemania a aprovecharse de los estudios hechos por Isaac Peral. Sí, pero con unas circunstancias tanto particulares. Erróneamente, a lo que habitualmente se cree, el primer país que tiene submarino no es Alemania, es Estados Unidos. Y además es lógico, porque Estados Unidos está en una guerra, en una carrera con España por el control del Caribe. Bueno, una carrera no, porque España aquí ni siquiera pretendió correr. Pero vamos, Estados Unidos estaba muy pendiente de lo que hacía España al respecto, y de hecho el primer programa submarino americano se produce en 1887, que es cuando se aprueba la construcción del submarino Peral. A partir de ahí, evidentemente, los americanos toman mucho interés en el tema, y en 1901 el almirante Dewey, o Dewey como dicen los americanos, que es el que había tomado Manila, convence al gobierno norteamericano de aceptar el proyecto submarino y dice: hay que tener submarinos porque si los españoles hubieran tenido un submarino como el que construyó Peral, dice, yo no hubiera podido tomar Manila. Eso es lo que convence al gobierno americano para que sea el primero que tiene submarino. Pero los submarinos americanos son una puñetera mierda, hablando en plata, hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque no tienen tecnología buena. La tecnología buena la tienen los alemanes. ¿Por qué los alemanes tienen la tecnología buena? Pues porque hay un ingeniero español que se llama Lorenzo Raimundo de Quibellé y Montjustin, que a pesar de que el apellido era francés, había nacido en España, que es el que se lleva a los astilleros Club el secreto de Peral. Y ahí nace el U1. Ese es el punto de la historia. Jesús, tú veías, ¿no? ¿Qué presupuesto tenía para desarrollar el proyecto este? El presupuesto que le dieron fueron 300.000 pesetas de la época. Parece ser que el coste, hubo muchas discusiones sobre el coste. Probablemente se excedieron unas 470.000. Pero bueno, en aquella época el Pelayo costó 22 millones, de la época. O sea, entre 300.000 pesetas y 22 millones es una diferencia. El Pelayo fue el primer acorazado que construyeron los españoles, se construyó en Torón, y no estuvo operativo ni siquiera para la guerra del 98. Tuvo muchos problemas, pero costó 22 millones de pesetas. Un submarino ya, esto era una prueba de ensayo. Probablemente un submarino ya operativo, tal y como lo veía Peral, costaría en torno al 1.000.000 de pesetas, pero aún así no era un dinero inasequible para España. Estoy hablando de que, aunque a la gente le han contado lo que le han querido contar, España era un país rico en aquella época. Cuba era una de las zonas más ricas del mundo. Otra cosa es que aquí malgastáramos el dinero como sabemos perfectamente que han hecho los españoles. El comercio con Filipinas también era muy rico. A Filipinas venía mucho dinero. España no era un país pobre como la gente piensa que es. Bueno, si era un país pobre porque estaba mal gestionado. Y había gente que pasaba penurias porque no era un gobierno que se preocupara por su país, algo que no se preocupara
bueno, un gobierno con una mierda. O sea, que no hemos cambiado nada hoy día. Estamos cambiado peor. Estamos igual que entonces, ¿no? Podría hacer algunos cambios incluso peor, ¿no? Yo creo que sí. Sí que se puede ser peor todavía. ¿Qué más, por favor? ¿Nadie más? Bueno, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a ti. A vosotros. Te tomamos la matrícula para otra conferencia, más te coloco yo el título, La masonería y la independencia de América. Eso me gusta. Por eso, entonces, dentro de poco te tendremos otra vez por aquí. Y el viernes que viene tenemos a Manuel Galeana, que nos cuente sus historias por los países moritos. Pues muchísimas gracias a todos y hasta el próximo día.